Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos y vamos a hacer en el día de hoy con esta serie que hemos empezado del versículo número 4 al versículo número 6. Entonces vamos a hacer versículo 4, 5 y 6. 3 versículos, ¿no? Veníamos considerando, no sé si se acuerdan, lo terminamos de ver por lo menos que Jesucristo era de alguna forma el mensaje de Jesucristo superior a lo de los profetas. En esta sección vamos a empezar que Jesucristo es superior, vamos a decir, a los ángeles. Y para esto le he puesto el título en esta ocasión, escuchen, la exaltación de Cristo por encima de los ángeles, ¿sí? Quizá usted está esperando que habla, Jesucristo es superior a los ángeles. Sabemos todos que Jesucristo es superior a los ángeles porque los creó. Pero como veníamos hablando en el mensaje de la entrega anterior, es el mensaje de Jesucristo es superior al mensaje de los ángeles. Y vamos a ver un poco de la exaltación de Cristo, de la entronación de Cristo. Miren, téngame paciencia porque como estábamos hablando fuera del sermón, estas cosas son eternas y es muy difícil condensarla casi en una hora y menos, vamos a decir, tratar de explicarla resumida. Así que con la paciencia que, no sé si me tienen paciencia, y lo que pueda quedar afuera después me lo preguntan, ¿sí? Pero voy a tratar de explicar un poco por qué es superior y cuándo, en el sentido que por qué es superior, ¿no? Porque todos sabemos que Jesucristo es Dios, ¿no? Ahora quiero que entiendan esto, por eso tengo que explicar algo que se llama el contexto histórico. Estamos viendo estas clases de judíos, clases de hebreos que se estaban volviendo atrás, ¿se acuerdan? El contexto se estaban volviendo atrás. Entonces, ¿por qué? Porque la idea, hermano, es que yo siempre digo, si no se entiende quién es Cristo, quién es la persona de Jesucristo, entonces la persona, por eso su fe estaba tan chica, estaban volviendo al judaísmo, esos rituales. Ese es el contexto cuando empezamos la introducción, ¿sí? Entonces, escuchen, en esa corriente del judaísmo, la era temprana del cristianismo, donde se estaban desprendiendo de todos sus, vamos a decir, rituales que tenían, y estaban viniendo a la iglesia, había algo que estaba en esa época, que era, bueno, los judíos tenían en alta estima o en preeminencia que a los ángeles judíos. Perdón, a los ángeles judíos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos ángeles habían participado en la entrega de la ley. Y siempre los ángeles, en alguna noticia, en algo, siempre aparecían los ángeles. Entonces ellos sabían que los ángeles eran los mensajeros del Señor, vamos a decir, y aquellos que eran los mensajeros colaboradores, vamos a decir, del gobierno que Dios tenía en este mundo, siempre participaban. ¿Sí? Incluso vamos a ver que la ley, cuando fue dada, esto no sé si lo saben ustedes, ahora lo vamos a hacer por la Biblia misma, fue revelada a través de estos mediadores que estuvo entre Dios y, vamos a decir, y los hombres. Ahora vamos a ver unos textos, ¿sí? Pero ¿quién fue? Amado, estaba Moisés, ¿quién fue? No sé si ustedes saben, yo vi en un texto que no aparece, pero está en la Biblia, donde los mismos ángeles fueron los que vienen ahí como mediadores para entregar. Algunos creen que fue Dios, pero ahora vamos a ver por medio de la Biblia que participaron millares de ángeles ahí. Por eso que los judíos, ¿qué pasa? Tenían en alta estima a los ángeles, ¿sí? Ahora de alguna forma estos judíos creían como el testigo de, no todos, pero quizás algunos tenían o contemplaban como Jesucristo no será otro mediador, otro ángel también, que vino a traer un mensaje, como creen los testigos de Jehová, que es el arcángel Miguel, no sé si se saben, que vino y trajo un mensaje. Entonces estaba esta duda, ¿para qué volver así si es un mediador más? Volvámonos. Todo esto estaba haciendo que se volvieran, por eso que el escritor de los Hebreos está tratando de explicar esto, que muchos de ellos pensábamos a decir que ellos eran, cuando habla de los ángeles, bueno, muchos de ellos, vamos a ver, incluso creo que es en Job 1.6, que se vinieron los hijos de Dios. ¿Y a quién se le dice? A los ángeles. Pero vamos a ver que ese no es el, vamos a decir, no es el título, o sea, que se le dice al Señor Jesucristo. Porque Él fue... Ahora voy a tratar de explicar algo que acá no, el escritor no se ve tanto, pero quiero explicar por qué es superior. Y por eso tengo que hablar de esa encarnación. Estuve explicando de la divinidad de Cristo. Ahora yo me tengo que explicar un poco de esa humanidad de Cristo. Y esto es un poco difícil de explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo para que puedan ver en qué sentido fue superior. Porque siempre fue superior, porque los creó.
Pero vamos a ver, quiero mostrar cómo es superior, porque primero creo que es en Hebreo 2.9, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces vamos a ver por qué es superior, ¿sí? Y para poder entender esto, amado, debemos entender esto, que esta supremacía de Cristo que él logra, pero como hombre, Dios hombre, que se encarna, logra esa supremacía porque antes ya la tenía. Dame esa gloria que ya estuve contigo, dice. Pero claro, pero porque no estamos hablando de la segunda persona, o sea, la divinidad de Jesucristo como el verbo. Estamos hablando del tiempo que él logra, porque entender estas cosas para mí, perdón que me son un lenguaje que no lo uso desde el púlpito, pero me voló la cabeza. Poder entender que si él no hacía esto, o sea, ahora vamos a poner un texto de Filipenses hablando de la kenosis, si él no hacía esta humillación voluntaria, nunca iba a ser el mediador y nunca lo iba a poder representar en esa exaltación que el Padre le iba a dar. Y solamente así puede representarnos a nosotros y logra ese nombre sobre todo nombre que aparece en el versículo número 1 que dice ahí, el 1.4, que aparece, que estamos leyendo, ¿no? O sea, no lo leí todavía, ¿no? No. Que dice, deme un segundo. 1.4, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, amados, espero ténganme un poco de paciencia. En la eternidad, él por supuesto fue superior porque ni siquiera existían estos ángeles. Él los creó. ¿Cuándo estará hablando entonces esto? Bueno, en el tiempo donde, vamos a decir, él como Dios hecho hombre, baja y se encarna. ¿Sí? Ahora tengo de paciencia que vamos a ir despacio. Tengo que hablar un poco de, vamos a decir, de la kenosis o vamos a decir, de esa humillación que Jesucristo hace. Porque si Jesucristo no se encarna, o sea, o no viene como nuestro cabeza federal a encarnarse y cumplir lo que tenía que cumplir, y él el Padre no lo resucita, como dice creo Romanos 1.4, y es exaltado a la diestra de él. Yo voy a utilizar dos textos del Antiguo Testamento que utiliza el escritor para comprobar esto. Nunca vamos a decir podríamos tener un mediador de la humanidad. No sé si se puede llegar a entender. Porque es así que solamente él puede, al ser entronizado, o sea, y lograr esa supremacía del Señor Jesucristo, como Dios hombre, solamente así, vamos a decir, podría lograr, o sea, ser aquel que, esa promesa que se prometió, que vamos a ver en el Salmo 2 y en 2 Samuel 7.14, que era la promesa que estaba ahí. Que ya estuvimos viendo, no sé si se acuerda la otra vez. No sé si se acuerda que estuvimos viendo esa promesa. Pero eso lo vamos a hacer en el versículo número 5. El versículo número 4, vamos de nuevo. Yo sé que estas cosas son muy difíciles y muy densas de entenderlas, pero después yo voy a tratar de resumirlo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, ¿qué es esto? Hecho tanto superior a los ángeles. Esa palabra hecho, o la palabra en el griego genómenos, podríamos decir que en el griego aparece algo que es una forma de una aoristo que indica un acontecimiento de un diccionario en el griego, ¿sí? Que indica un acontecimiento único y del pasado. Pero acá en este caso, acá se está tratando, escuche, del enaltecimiento y la glorificación del Señor Jesucristo por su ascensión al cielo. Por eso con ese hecho superior a los ángeles, nosotros sabemos, por supuesto que es superior, pero no estamos hablando del Hijo como el verbo en la eternidad. Estamos hablando de Dios encarnado acá. No sé si se puede llegar a entender, ¿sí? Él siempre estuvo en la gloria, pero ¿cuándo fue hecho superior a los ángeles? Sabemos que en el 2.9 creo que dice que, si no me equivoco, creo que no sé si en el 2.9 o en la parte dice que él fue hecho menor que los ángeles, sino en una parte de Hebreo, ¿sí? Si me equivoco, bueno, porque no me quiero ir, pero creo que es en el 2.9 de Hebreo, si ustedes lo chequean por mí, o fíjense.
Pero hubo en una época, o sea, aunque fue en un tiempo breve, fue hecho menor que los ángeles. ¿Sí? Pero escuche, cuando dice hecho superior a los ángeles, significa cuando de alguna forma, o sea, el escritor nos quiere mostrar que después que él muere o cumple vamos a decir, la obra por la que él vino, ahora lo vamos a explicar por la que no, ¿sí? En Filipenses, alisten su Biblia en Filipenses si quieren o presten atención. Pero vamos a ver que después de la humillación, de la encarnación, el Señor se le da un nombre o hereda un nombre más excelente que ellos, o sea, más excelente que de los ángeles. A ver, miren, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir a Filipenses para que puedan entender y después vamos a explicar algo. Voy a leer un texto de Filipenses capítulo 2 y en el versículo 6. Escuche, lo voy a leer una sola vez, después lo voy a explicar, ¿sí? Escuche bien esto. Para poder entender el versículo 4 de Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cual heredó más excelente nombre que ellos. Para eso vamos a ver Filipenses 1, versículo 6. Escuche. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y escuche, acá viene, del 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vayamos a Hebreo. Hecho tanto superior a los ángeles, cual heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a Filipenses. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Escuchen, amados, muchos creen que el nombre que se le dio, incluso otros reformados, cada uno, yo creo que el nombre que se le dio, dicen, bueno, pues ese nombre fue el Hijo de Dios. Amado, pero yo no tengo nada con otros ministros, pero si ya era el Hijo de Dios, ya era el Hijo de Dios. Yo creo que cuando me río, no me río en el sentido que puedes entender. Creo que hay algo más profundo en esto. Digo, no puede ser. Porque me dice el nombre, ¿qué nombre dijo? Yo creo por Filipenses lo que aparece es el nombre que se le da es el Señor, o se lo reconoce públicamente, como es en el versículo número 5, que Él es el Curios. Cuando usted entiende que el Señor Jesucristo no es ese que anda pobre, la mayoría de los cristianos dicen, sí, el Señor que está en la cruz, y que no, amado, no está más así. El Señor está sentado glorificado ahora así, o sea, tiene un cuerpo, amado, tiene un cuerpo, aunque usted no lo pueda entender, tiene un cuerpo, y está sentado, pero este que está ahí ahora, este nombre, es el Dios hombre, no sé si se puede entender. Antes era el Hijo, pero era el Hijo, es decir, se le dio mejor nombre, o sea, el Hijo. No, pero sí era el Hijo. Es el Hijo, pero ahora encarnado y glorificado, para que puedan entender. O sea, fíjese, porque ella tenía esa gloria, mírenlo. Yo me voy a adelantar un poco, por cuestiones del tiempo quizás no lo quería decir ahora, pero fíjese, en la oración sacerdotal, ¿él no estaba glorificado? Al 17 no. Sí, pero antes de venir no tenía esa gloria. Sí. Sí, muy bien. Pero, ¿por qué está orando en Juan 17 esto? Fíjese, en estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ese es el versículo número 1. Y el versículo número 2 dice, como le has dado potestad sobre toda la carne, porque de vida eterna a todos los que a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, glorifícame tú al lado tuyo. Salmo 110, siéntate mientras. Está diciendo, cumple esta promesa que me dijiste. Con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo es esto? Caramba. Claro, pero como Dios, hombre, ahora me voy a sentar. No sé si se puede entender. Y cuando yo entendí estas cosas en la semana, digo, Señor, claro, porque mira lo que tuvo que hacer. Él, como Dios, tuvo que descender, vivir una vida de miseria, o sea, con los pecadores acá, para lograr algo a nuestro favor y cumplir la ley y ascender. Ahora quiero, asciende, pero no es el mismo ya, sino como Dios ahora, por eso que Él puede entendernos, amados. Entonces, ahora vamos a ir a Filipenses. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Filipenses. Para esto me voy a valer de algo que di hace un tiempo que se llama La Gloria de Cristo, que di un poquito de John Owen. Escuche, no me da tiempito de explicar todo esto, pero quiero que entiendan que ya doy los créditos a ese pequeño tratado, porque no es el libro completo de John Owen. Pero cuando dice la kenosis, que estoy viendo Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, que dice siendo, significa existiendo continuamente. Amado, ya desde la eternidad, Él era o existía siempre, ¿sí? En un estado permanente. ¿Pero cómo? Como el Hijo o el Verbo, pero no encarnado. Acá está hablando de que se le dio un mejor nombre, pero ¿cómo? ¿Me están siguiendo? Porque es difícil. Sí. Después de cumplir la obra se le da un mejor nombre. Claro. Ya lo tenía antes, pero como el Verbo, pero no encarnado. Acá, amado, sube como nuestro representante, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, el rey y el profeta a sentarse. Entonces, fíjense, ya era, o sea, incluso en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios mismo, pero acá está hablando el mejor nombre como ya Dios encarnado, ¿sí? En ese sentido, tenía, cuando dice la forma de Dios, o morfé, eso denota una expresión permanente de los atributos esenciales de Dios, o la personalidad interior, si quiere decirlo. Entonces, cuando habla Filipenses de la kenosis, yo sé que estas cosas me son difíciles de entender, no es que tiene una forma como parecida, ve con eso que hacen con masilla o con eso, es una formita más o menos, no. La forma habla de algo interno, o sea, Dios mismo ya lo tenía esta forma, o sea, o la esencia que conforma la esencia de una persona, como dice el hombre interior. O sea, bueno, él como el Verbo, o sea, diferente del Padre, vamos a decir, en esencia el mismo, pero en subsistencia diferente, hablando de la Trinidad. Vamos a decir, la esencia sí es Dios mismo. Estoy en la kenosis, en Filipenses, para que se pueda entender. Él era Dios, ¿sí? y es Dios. Cristo es Dios, para que se pueda llegar a entender. ¿Sí? Pero ¿qué hace? Él no estimó eso, como dice Filipenses, al ser igual a Dios, o cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó, o sea, a sí mismo. Bueno, estábamos diciendo entonces que, hablando de la kenosis, o sea, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, vamos a decir, no es que dejó de ser Dios, sino que pasa, que Él se despojó de esa gloria que Él tenía ya, pero Él sigue siendo, es imposible que deje de ser Dios, sino que es eso, se despojó, no se despojó de su divinidad, sino vamos a decir, podríamos decir de los derechos que él tenía como Dios, porque igual al Padre tenía esos derechos de igualdad, pero no se aferró. Imagínense si venían y le decían cosas y decían, ¿qué hace? Yo soy Dios. Y él lo destruía a todos. Entonces, él tenía, entonces, eso es lo pasó. ¿Por qué? Porque se humilló, amado. Más se despojó, vamos a decir a sí mismo, pero no de esa divinidad. Se despojó de la gloria que tenía, o sea, visible. ¿Y a dónde fue? Bueno, se ocultó tras del velo de ¿qué? De la humanidad cuando se encarnó. ¿Sí? Por eso que en Juan 17:5 vemos, devuelve esa gloria que tenía. Imagínense cuando los apóstoles lo vieron y vieron esa transfiguración, hicieron así, pudieron verlo un segundo y cayó Pedro temblando. Y Pedro dice, hagamos una carpita acá. El miedo que tenía fue porque nadie lo vio como tenía, una parte me dijo, este es mi hijo amado. Pero imagínense, por eso dice, quiero eso, pero esto, lo que vamos a ver ahora, pues yo tendría que hablar más de esta kenosis, porque él toma forma de siervo acá. Venía, vamos a decir, con un propósito
como el siervo a cumplir el plan eterno de redención que ya hablamos la otra vez, ese pacto intratrinitario, ¿sí? Pero esto es algo que habla un poco. Y este nombre que se le da más excelente a él, no creo que es como el hijo, dice, aunque sí es el hijo que se le da el nombre, pero creo que es el nombre, fíjese, Filipenses dice un nombre sobre todo nombre. Y escuchen, si fueran los ángeles, ¿dónde está? Filipenses dije, si fueran los ángeles mayor, el escritor incluso de Filipenses, no estaría diciendo, Filipenses 2, versículo 11, fíjese, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, escuche, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo en los cielos? ¿Quién está en los cielos aparte de Dios? Los ángeles. Entonces, ¿cómo va a ser otro ángel? No. Con otro ángel dijo que se postrara, que se arrodillara y se procurara. No, dijo el ángel, no. No, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El único que se le puede arrodillar, y acá está hablando Isaías, está evocando a quién. Creo que está evocando Isaías 45, versículo 21 al 23. Fíjese, a ver si lo tengo guardado acá. Sí. Fíjese lo que dice, proclamad y acercarse entre todos en consulta a quien hizo oír desde el principio y lo tiene oído desde entonces, sino yo el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Versículo número 22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Escuche, versículo 23. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Aquí en mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Acá el Señor, o sea, Dios mismo, está diciendo que solamente a Él se debe doblar la rodilla. Pero acá de Filipenses que dice que al Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. ¿Qué está diciendo el escritor? Está diciendo el Señor Jesucristo es curio, el Señor Jesucristo es Dios. Pero este Dios, ahora que vemos, es el Dios encarnado que asciende al cielo. Eso es lo que está diciendo. Este nombre no es un nombre, vamos a decir, ¿usted cómo se llama? Bueno, Diana, Carolina, Daniel, ponga su nombre. Es un nombre que nos distingue de otras personas cuando llamamos. Cuando decimos Pepito Pérez, no viene Pepito Juan, ¿no? Bueno, no viene Pepito Daniel, viene una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No es un nombre para distinguirnos de otra persona, sino que se está refiriendo a lo que el Señor Jesucristo, o sea, se le dio ese nombre de curio, de Señor, pero que ya lo tenía antes. Pero podríamos decir, acá el nombre que se le da, o estos derechos, estos privilegios, no es como el que ya tenía antes. Ahora vamos a decir, es como Dios y hombre. Ese es el nombre que le dio, más excelente nombre que estos... Sello en esta tierra. Sí, pero esto es después de la muerte y la resurrección de Cristo, porque después de eso, vamos a decir, en Romanos capítulo 1, 4, ustedes ya saben lo que dice, ya lo leímos varias veces, pero es después de la muerte y la resurrección. ¿Pero por qué hereda este nombre más? ¿Por qué es superior? Bueno, por la kenosis vemos por esa obra de encarnación que logra la redención y tiene ese derecho, sobre todo nombre, que Dios, lo vamos a ver en el versículo número 5, o sea, lo anuncia públicamente ese decreto, diciendo, este es mi hijo amado. Pero ya era su hijo amado en la eternidad como Dios, pero todavía no había ascendido como Dios hombre, no sé si se puede. Entonces tiene este derecho y es exaltado a la diestra de Dios Padre. Y el nombre, vamos a decir, es el Señor. O sea, ¿Señor qué? El Señor soberano, amados. Y es a Él a que toda lengua, por eso es un nombre más excelente que todo nombre que tiene. ¿De qué? Que deben reconocer que Él es el Señor. Amado, porque si usted entiende que el Señor es curio, Él es el único, amado. No hay ángeles, no hay yesitos, no hay virgencitas, no hay rosarios, no hay nada que le pueda salvar, que le pueda perdonar los pecados. Él es, vamos a decir, el único que puede cancelar su deuda, el único que lo puede redimir. Él es nuestro sustituto, podríamos decir. Es nuestro sustituto. Entonces, vamos al versículo 4 de nuevo. He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. Entonces este nombre
tiene que ver, vamos a decir, con su exaltación, ¿sí? Es con la exaltación con respecto a esa, vamos a decir, a misión, podríamos decir, esa redención que Él vino a hacer. Y una vez que cumple esta redención, Él es el que exaltado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Lo vamos a ver en el versículo 5, ¿sí? Pero este sacrificio que Él hace por nosotros, o sea, muere, o sea, cumple la ley también, pero muere y Él es exaltado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y ahí tienes esos derechos, podríamos decir, el derecho, pero como Dios encarnado, que ya los tenía como hijo, como el verbo, pero no como, lo repito varias veces para que se pueda entender. Entonces, no sé si entienden. Vuelvo a repetir el texto hasta el cansancio. He hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que yo. Entonces, para poder entender este heredó, debemos entender que la exaltación de Jesucristo no tiene que ver nada, vamos a decir, con la naturaleza eterna del Hijo del Verbo atemporal, sino tiene que ver cuando Jesucristo entra en el tiempo, no en la Trinidad, sino con esta nueva identidad que Dios le da vamos a decir, a Él como su Hijo, pero ya encarnado y entronizado. ¿Sí? No sé si se acuerdan, Romanos 1.4, a ver si lo puedo encontrar. Solamente es para refrescar la memoria, porque estos textos se están repitiendo vez tras vez en los sermones. Romanos 1, versículo 4, dice así. Que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuándo fue declarado? Este es mi Hijo amado, o sea, públicamente fue después de la resurrección. ¿Pero cómo? Caramba, ¿no era Hijo de Dios? Entonces cuando logra esto es una obra que él logra, y después de esta obra es hijo. Entonces también nosotros, no, amado, ya era en la eternidad. Solamente que en el tiempo acá, como hijo encarnado, ahora estamos hablando de esa Dios, el verbo encarnado, la divinidad de él, Dios, y hombre en una sola persona, dos naturalezas en una persona. En ese nuevo estado, podríamos decir, tiene todos los derechos, ¿sí? Esta identidad nueva, podríamos decir, se lo recibe en la gloria, pero esa gloria que ya tenía, en Juan 17 dice, pero ahora en esta nueva posición de Jesucristo como Dios hecho hombre, ¿sí? Amado, porque si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho esto, no se hubiera identificado con nosotros, no hubiera sido nuestro sustituto, o nuestro sumo sacerdote, el Cordero que quita el pecado del mundo, no se podría identificar con nosotros, ¿sí? Entonces el nombre que Él tiene, eso no hubiera pasado, amado, no hubiera perdón de pecado para nosotros, si no hubiera muerto en la cruz. Pero Él lo tiene, ese nombre, ya hablamos en ese pacto intratrinitario que Él tenía que venir, por eso tenía que escuchar otros sermones anteriores. Y Él viene, si tú logras esto, te daré esto y esto y esto, y Él lo logra y se lo sube arriba, y ahora sí tiene un pueblo, que Él es el Señor, y nosotros somos, vamos a decir, incluso, amados, en la Biblia, creo que en Apocalipsis dice que a nosotros también se nos dará un nuevo nombre. Creo que dice en Apocalipsis. Bueno, ese le da un más excelente, mejor, pero no como el de él. Nosotros sí, un mejor nombre como hijos de Dios, pero hijos de Dios adoptados. Él no ha sido el hijo de Dios por la eternidad, pero tenemos un nuevo nombre. ¿Cómo son? Bueno, soy hijo de Dios, es hija de Dios, hija de Dios, hijo de Dios. Bueno, tenemos un mejor nombre nosotros ahora. Entonces, Él es nuestro sustituto perfecto, amado. Él es el Dios hombre que se encarnó y murió por nuestros pecados y se le dio ese nombre, sobre todo nombre. Él es el Señor, el cual se debe incluso postrar los ángeles. Vamos a ver en Apocalipsis 1:5, dice que los ángeles decían santo, 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 se postraban, es el Señor, todos temblaban. ¿Quién puede abrir el libro? Nadie. Estamos perdidos. Solamente el Señor. Entonces recibe ese nuevo nombre en su naturaleza, vamos a decir, que no solamente que siempre existió, lo vuelvo a repetir hasta acá, sino en esta naturaleza, vamos a decir, de Dios hombre. Y así es que es exaltado como el Señor. Pero como el Señor, ¿qué? Quiero que entiendan algo, como el Rey soberano del universo. Ese es el título que le pertenece al Señor. Es un derecho propio como Dios, ¿sí?
que Dios Padre le da a él, pero ahora como hijo que está glorificado, pero no como estaba antes, sino como Dios hombre, amado. Y por eso que podemos acudir a Él. Hay gracia abundante para perdón de los pecados para nosotros, cuando entiende esa exaltación con respecto, vamos a decir, a esta encarnación que tuvo y cumplir esa misión de redención, por ese sacrificio. Eso es lo que vemos en esta exaltación, esos nuevos derechos y privilegios, pero como Dios encarnado. Dos naturalezas en una sola persona, está sentado allá a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y ese es el nombre que el Padre le dice: honrad al Hijo. Entonces es así, no es un ángel creado como dicen los testigos de Jehová. Esta exaltación de Cristo, vamos a decir, incluye la resurrección, incluye también la coronación. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces fue resucitado y exaltado a la diestra de Dios, y en Él hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Él resucitó, amados. Es así. Entonces fue ordenado como el Señor y aquel que puede perdonar los pecados. También como juez que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a todos aquellos que rechacen el nombre de Él y no se quieran postrar. Hoy es un tiempo de gracia, amados. En esa época quizá había muchos judíos gnósticos que se estaban volviendo a la idolatría. Hoy veo muchas personas que idolatran a los ángeles, amados, se estaban volviendo. Mire Roma, como se van en pos de los ángeles. Escuche ya, esto no puede pasar. Amado, ¿por qué existen los mormones? Porque un tal Ángel Moroni se le aparece a una persona y le dice que había un libro allá en un lugar, y fue, lo encuentra y encontró supuestamente un libro. No sé cómo lo hizo ese ángel, que podremos saber quién será. Por eso que hay que tener cuidado, amados, cuando hablamos de esto. Puede aparecer un ángel, no, amado. El mensaje, sí que, ¿verdad? Y muchos idolatraban a ellos, porque yo no me equivoco si es en... No sé si es en Deuteronomio. Sí, creo que es en Deuteronomio. Denme un segundo. Fíjese, porque el judío, en el contexto histórico, ahora me vuelvo, tenía, vamos a decir, ese respeto, vamos a decir, hacia los ángeles. Fíjese en Deuteronomio 33, versículo 1 y 2. Es cuando Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Escuchen. Esta es la bendición por la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Él, antes que morir, suelta una bendición. Pero escuchen lo que dice el versículo 2. Deuteronomio 33, 2. Dijo: el Señor vino a Sinaí, cuando estaba en la montaña, ¿sí? Y del Sir le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. ¿Pero qué pasará con esos 10 millares de santos? Con la ley de fuego a su mano derecha. Lo que está diciendo, amado, que fíjese, lo que estaba explicando, cuando es entregada, ese texto porque no se conoce tanto, porque se conoce más Éxodo, ¿sí? Cuando se da la promulgación de la ley. Pero parece ser que cuando vino eso, lo que entregaron, ese estaba Moisés, y aquel que se le entrega, la ley, ¿quién era? ¿Quién dan? ¿Quién? Son los ángeles. Escuche lo que le voy a decir, que si no entiende nada, quédese con esto, por lo menos. Entienda esto. Ya, esto es difícil, pastor. Bueno, quédese con esto. Se le hacía mucha reverencia, vamos a decir, a estos ángeles, y ellos tenían, vamos a decir, por eso cuando vieron que se querían postrar ellos. ¿Pero por qué? Porque habían entregado la ley. Por eso que ya esto lo entregaron a los ángeles, vinieron, entregaron. Fíjese, escuchen, porque más adelante vamos a seguir viendo esto. El mensaje, aunque en esa época, fíjese, vamos a hacer otra cosa. Voy a ir por otro texto antes de explicar un poco más. En el libro de Gálatas, creo que es, Gálatas 3:19, no lo tengo marcado ya acá, pero voy a tener que buscarlo. Creo que es en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Segundo de Corintio. Por lo menos nombra 1 o 2, a mí se me va el tiempo encima. Si no me equivoco es en Gálatas 3:19, a ver.
Sí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas 3:19. ¿Lo pueden llegar a entender o no? ¿Por quién fue? Por medio de los ángeles. ¿Cuál fue el mediador? Moisés, amado. Los ángeles toma. ¿Y quién la recibe? Moisés. Fíjese, ese fue el mensaje que fue entregado. Creo que tenía otros textos más, yo no me acuerdo. Si después lo voy encontrando, lo voy diciendo. Sí, tenía otros textos más para buscar. Pero fíjese, con ese va a bastar. Fue por medio que, y en el libro de Deuteronomio, de los ángeles que son entregados. Pero escuche, amado, si tenían semejante reverencia por eso, en ese mensaje, que en esa época, esa dispensación, fue importante, pero solamente ese mensaje apuntaba a quién. Claro, a Cristo. Imagínese ahora que el Señor Jesucristo se encarnó, está explicando el escritor de Hebreos, cumplió esa misión, fue entronado, es reconocido como el Señor, y el mismo Señor como profeta entrega un mensaje superior diciendo, eso que entregaron los ángeles y todo apuntaba a mí. Y ustedes, fíjese, la visión distorsionada cuando no se ve quién es Jesucristo. Bueno, entonces la relación que vemos acá es con relación al mejor. Yo creo que es, no que es superior a los ángeles, creo que sigue siendo lo mismo. El mensaje de Jesucristo es superior al mensaje entrado por los ángeles. Entonces se puede decir, ¿qué es el mensaje del Evangelio? ¿Sí? Entonces heredó más excelente nombre. Eso es lo que vemos decir en el versículo número 1. ¿Sí? Vamos a pasar al versículo número 2, no sé cómo vamos con el tiempo. Perdón, sí, el versículo número 2, que es el versículo número 5. Sí, gracias. Porque era el versículo número 2, digo, en el sentido que tenía 3 versículos para dar. ¿Sí? Pero sí, el versículo, como dice la hermana, el versículo número 5. Gracias. Dice así, porque a cuál de los ángeles dice... dijo, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, amados, este engendrado es algo, amado, es bastante complicado entender. Un segundo que lo tengo acá en la mano. Este engendrado hoy, vamos a decir, no habla, vamos a decir, de una existencia como podríamos decir hoy, como usted dice, engendrado, nacer un hijo. ¿Sí? Esto es algo un poquito complicado de entender. Lo voy a tratar de explicar de una forma sencilla y después lo voy a tener que hacer de una forma técnica. Pero lo voy a hacer de una forma sencilla. El engendrado no habla de un engendrado hoy en el tiempo temporal ahora, sino de un tiempo eterno continuo. ¿Sí? Eso. Pero podríamos decir para que usted, mire, si quiere anotar, anote esto porque lo que viene ahora es muy difícil. Así que anótense esto que es fácil. ¿Sí? Pero podríamos decir que hoy he declarado o he revelado al mundo, he declarado públicamente que tú eres mi hijo. Eso es lo más sencillo que me va a escuchar decir. ¿Sí? Vamos a poner un poquitito, es bien sencillo pero un poquito más complicadito y después vamos con lo complicado. Entonces, te engendré hoy, no habla de la existencia, vamos a decir, de hoy, o sea, hoy. ¿Sí? Sino que habla de esa declaración que ya lo vemos en el Salmo 2, versículo 7, y creo que era en 2 Samuel 7, 14, que ya hablamos a ver. ¿Sí? Y así lo entendieron los apóstoles, amados. Fíjese, en Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Hechos capítulo 13. 32 y 33, escuchen. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así, os daré la misericordia fieles de David. Escuchen, entonces mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los apóstoles, o sea, la hermenética, la forma de entender de ellos, ¿cuál era? Bueno, es cuando se levanta de los muertos, o sea, para que nunca más vea la corrupción. Los apóstoles entendieron de esas promesas que estaban, ahora vamos a ver, en el Salmo número 2
Y porque todo esto tenía como una promesa, amados, que ya lo vimos, tenía que irme a explicar algo que ya en los sermones anteriores ya lo vimos, pero en este sermón solamente voy a utilizar 2 pasajes de los 7 pasajes que él utiliza, el escritor de Hebreo, que Jesucristo es superior, vamos a decir, o es mejor, si quiere la palabra ahí traducido, ¿sí? Pero ¿cómo es? 2 pasajes, ¿cuáles son? El Salmo 2.7 y acá alude él a 2 de Samuel 7.14, ¿sí? Entonces en estos versículos, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, lo que está hablando en el sentido ese, ¿sí? Que ¿cómo es? Bueno, no es cuando, vamos a decir, lo engendra como una madre engendra un hijo, sino habla de esa declaración pública. O sea, declaró, reveló, ¿sí? En ese sentido. Y esto es lo más fácil, porque acá me tengo que ir a la definición técnica, que va a ser más difícil que esto, ¿sí? Pero vamos a decir, lo muestra en ese sentido él, lo hace evidente o declaratoria de esta filiación del Padre. Dice, este es mi hijo, este es mi hijo. Ahora cuando él asciende, él declara al Padre, este es mi hijo amado, en el sentido de que fue engendrado, ¿sí? Pero está hablando ahora, vamos a decir, que esta tercera, o la parte, vamos a decir, el Señor Jesucristo en su divinidad, cuando él tomó para sí mismo una naturaleza humana, en el tiempo, y luego vamos a decir, cuando él glorificado, así como Dios encarnado, dos naturalezas en una persona, ¿sí? El Padre dice, este es mi hijo amado, yo te he engendrado, ¿sí? Pero vamos a decir, porque la Biblia es clara y nos habla de la preexistencia de Cristo siempre, Él ha sido el Hijo de Dios. Pero ¿cómo dice te he engendrado? Bueno, en el sentido de la declaración pública, diciendo, este es mi hijo amado, o sea, en el sentido ese. Bueno, amados, tengo que dar algo y explicar algo que es muy difícil y en el sentido técnico. Así que ténganme paciencia, porque si no entendió eso, esto es un poco difícil de entender. Pero vamos a decir, el Padre siempre existió eternamente, el Hijo existió eternamente y el Espíritu Santo existió eternamente. Entonces, ¿cómo lo engendró? En el sentido, te engendré hoy. Bueno, escucha, esto es difícil, pero el texto acá lo que utiliza, vamos a decir, estoy diciendo una palabra que es perfecta, como diciendo yo te he engendrado hoy. O sea, como diciendo ahora te he engendrado, pero no es que lo engendra en el sentido ahora como nosotros. Lo que nosotros vivimos en un tiempo, pero como Dios es eterno, las palabras de que utiliza Dios no es como las nuestras para que lo podamos entender, ¿sí? O te he engendrado en este mismo momento. En el sentido que es el engendrado, este lenguaje que se utiliza, para que aunque en nuestro lenguaje es un lenguaje temporal, pero en el lenguaje, vamos a decir, del Señor es algo eterno. Cuando está engendrado, habla de la eternidad. Nosotros lo tenemos desde lo temporal, ¿sí? Pero en sí es como, yo no sé si sería la forma de decirlo, porque no sé cómo explicarlo, pero de alguna forma es como estaría siempre engendrado, o sea, engendrado en el sentido eternamente. No es que se engendra, ¿cómo explicar? Ahora, en ese sentido eterno, ya él, vamos a decir, ya era el Hijo de Dios desde la eternidad. No sé si se puede llegar a entender. Y él hace vamos a decir, está engendrado en esa declaración pública. Pero a ver cómo lo puedo explicar. Mire, con esto creo que lo van a entender mejor. Salmo capítulo 2, para que puedan entenderlo. Porque ya él era el Hijo de Dios. Pero Salmo 2, escuche, versículo número 6 en adelante. Escuche, versículo 2, 6. Estamos en Hebreos capítulo 2.5. No, 2.5 era. Sí. No, 2.5. Por cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Ahora vamos al Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey. Escuche, fíjese en el contexto donde aparece te he engendrado hoy. Salmo 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto
el Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjese, y acá el autor cita ese texto, cuando cita, a ver cómo le puedo explicar la hermenéutica, cuando un escritor, tanto del Nuevo Testamento, cita las escrituras, escuche, por eso tenía que explicar algo que no vine acá, pero bueno, ¿cómo puedo explicarlo? El autor lo único que tiene es el Antiguo Testamento para explicar, acá no tiene el Nuevo Testamento. El autor de Hebreo lo único que está sacando es, vez tras vez saca su Biblia, ¿cuál es? El Antiguo Testamento, lo único que tiene él para comprobar. Entonces, acá saca dos textos para comprobar, más decir, esa exaltación de Jesucristo. ¿Cómo que te he engendrado hoy? Bueno, en el sentido públicamente, pero ¿en qué contexto? Cuando uno explica, no quiere, el autor cita un texto, no quiere que cita solamente eso. Él quiere que entiendan todo el contexto. ¿Y cuál es el contexto? El reino del ungido del Señor. En esa declaración pública que dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o sea, públicamente, vamos a decir, le está mostrando, vamos a decir, de no esa existencia eterna, sino, vamos a decir, revelando que tú eres mi hijo. Esto nunca se lo he dicho a nadie. Solamente el Señor se sienta, dijo el Señor, dijo mi Señor, siéntate. Entonces, de esta declaración pública, que ellos sabían que iba a venir un rey, vamos a decir, un rey que iba a venir, un rey del Mesías esperado, que se iba a decir, bueno, en ese sentido, el Dios hombre encarnado se sienta a reinar con el Padre. Y esto es lo que está diciendo. Por lo cual los ángeles, ¿a qué ángel le dijo esto? Mi hijo eres tú. Amado, a nadie le ha dado esa gloria a él. Entonces te he engendrado hoy públicamente como Dios, hombre ahora. Y otra vez dice en el texto de Hebreo, yo seré a él padre y él me será hijo. Creo que ese es el otro texto de 2 de Samuel capítulo 7, 14. O sea, y para eso tenemos que ir a 2 Samuel 7, 14. Fíjese en el versículo número 8 de Salmo 2.8. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones como posesión tuya de los confines de la tierra. Mire, yo he escuchado a gente, incluso en cumpleaños, que le dice, dame un texto. Y dice, pídeme y yo te daré por... Amado, esto no es para usted. Si usted alguna vez lo pidió, porque yo he escuchado a veces que lo dijo, pida perdón. Porque esto te daré por herencia a las naciones. Es algo que le había dicho que es la promesa del pacto abrámico. Que en ti serán benditas todas las naciones. No pídeme y te daré por herencia a las naciones. Como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de este hijo, que engendró o lo declara públicamente, o lo engendra, o sea, en el tiempo, podríamos decir, porque ya existía en la eternidad. Si no me equivoco, escuche, segunda de Samuel, ¿no? Debe estar más atrás. Que ustedes saben que eso es, si no me equivoco, es el pacto con David. Segundo de Samuel capítulo 7. Fíjese en el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te declararé después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Le diría a David, este es Salomón. Pero no, amado. Dice, y él edificará casa en mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Escuche, y acá está la cita, escuche. Yo sé que esto es difícil, présteme atención por favor, porque trate de agarrar todo lo que pueda ahora, aunque por más difícil que sea. Me voy a Hebreo 1.5, ¿qué dice la segunda parte de Hebreo 1.5? Y otra vez, con eso otra vez, ¿qué significa? Bueno, en otra parte, en otro texto, dice, yo seré a el padre y él será a mi hijo. ¿En qué parte dice eso? En 2 de Samuel 7:14. Yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Entonces, escuche, esta promesa que está hablando acá, ¿qué significa? Bueno, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, proviene de Salmo 2.7, pero esta parte la encontramos en 2 de Samuel 7.14, o también en 1 de Crónicas 17.13. Pero escuche, ¿cuál era la promesa? Bueno, la promesa era a la casa real de David, que se le había dado, en el versículo 7, pero en el 12, ¿de qué? De que alguien iba a venir de él, de esa raíz, por más que pareciera que hubiera extinguida y Pablo humeara, Isaías dijo en Isaías 11, versículo 1 y 2, que iba a venir alguien.
Esa promesa estaba vigente. Todos estaban esperando esa promesa mesiática. De un reinado para siempre. Algo iba a venir a reinar. Salomón, sí, edificó casa, altares, pero hizo un montón de cosas y no fue. Sabemos que no fue él. Iba a venir. Es más, el Señor Jesucristo dijo, yo soy superior a Salomón. He aquí uno superior a Salomón. Él se estaba diciendo que era él, en el sentido ese. Un reino estaban esperando para siempre, un reino eterno. Alguien que se le diera un nombre por sobre todo nombre, que se sentara a reinar. Ah, pero queremos que estén en Jerusalén, como dicen muchos. No, amado, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y pero cómo? ¿Dónde se está construyendo casa? ¿Sabe dónde está construyendo casa usted? Muy bien, como dice la hermana ahí. Acá está, amado. Esta es la casa que está construyendo él todavía. Acá. Está reinando. Dice, él me construirá casa. ¿Qué casa? Un templito, queremos ser la mejor iglesia. Amado, si miran acá en este lugar, todos dirán, antes no está el Señor acá. Porque no ven. Él sigue, está trabajando todavía, amado, terminó su obra de redención. Ay, solamente este tiempito, me falta otro texto más. Pero bueno, estaba hablando de eso, amados, en el sentido ese, yo te he engendrado hoy, yo seré el padre y él me será hijo. En el sentido ese está hablando, vas a decir, de esa, dime, con ese tiempito no me alcanza, pero está hablando de que él era el hijo, de que lo había engendrado, que lo había declarado públicamente, este es el curio que está reinando ahora. Yo soy el padre y él me será hijo a mí, me será mi hijo. Por supuesto que no hablaba, vamos a decir, de Salomón, sino estaba hablando del Señor Jesucristo, que en este tiempo había llegado, vamos a decir, en este último tiempo había llegado, y este es el mensaje mejor y superior que el de los ángeles que han dado a la ley, amados. Entonces, eso es lo que está diciendo él. Me voy a poner un poquitito más porque por razones del tiempo ya creo que se me ha acabado. Tengo más para hablar, pero vamos a dejarlo ahí. Versículo número... no estaba en el versículo número 6, porque no íbamos a hacer el versículo número 7, ¿no? Sí, el versículo número 6. Versículo número 6. Escuchen, dice así. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. Bueno, vamos a tratar de apurarme. ¿Cuánto me queda más o menos? ¿10 minutos tengo? 10 minutitos tengo, bueno. Escuchen, y otra vez, esta palabra de otra vez que dice acá, voy a apurarme, así que ya se me acabó el tiempo, así que cualquier cosa me preguntan afuera. Pero no está, cuando dice otra vez, no está referencia, porque ya lo introdujo, o sea, en la encarnación. ¿Cuándo dice otra vez? Bueno, amado, esto no me da tiempo de explicarlo, pero habla en la segunda venida, donde el Padre lo va a introducir de nuevo acá, o sea, el Hijo va a venir de nuevo. Por eso dice otra vez, en el griego es la posición de palín, significa otra vez. Nos deja en claro que va a enviar a su Hijo amado al mundo otra vez, porque ¿dónde está ahora? Está sentado reinando, y otra vez lo va, pero ahí públicamente vamos a ver que toda rodilla se va a doblar ante él. Entonces, a la palabra que quiero hablar ahora, escucha. Introduce al primogénito, amado. Esa palabra, amado, el testigo de Jehová, ¿qué cree que es ahí? ¿Un qué? Sí, es como un profeta, cree que es un ángel, y cuando dice primogénito, él cree que fue el primero en la creación. No es así, la palabra ahí es prototoco. La humanidad. Sí, el prototoco, a ver si yo anoté algo, sí, acá tengo para allá, significa el rango en el privilegio y la dignidad que tiene él, la supremacía como hijo, escuche, pero muchos dicen, bueno, es el primero. No, amado, porque primogénito no significa, un primogénito es el que le daba todo del padre, ¿sí? Pero primogénito no significa el primero siempre en nacer, porque creo que Esaú nació primero, pero nunca fue primogénito, porque lo vendió por un platito de guisito. ¿Y quién fue el primogénito? Esaú. Sí, no, Jacob. No, sí, pero no en el sentido de nacer. En el sentido de primogénito, el que hereda todos los derechos y privilegios fue Jacob.
pero no nació primero. Entonces el testigo de Jehová dice, no, él es el primogénito, el primero en nacer en la creación. No. La palabra es prototoco acá. Prototoco significa, pues entonces es el primero y mayor en el sentido de los reyes de la tierra, entre su soberanía en el mundo entero, lo que habla Salmo 89, versículo 27. Y Apocalipsis 1.5 si me da tiempo de leerlo. Pero en ese sentido es superior, amado, porque si no, no diría adórenlo todos los ángeles. Imagínense adorarlo todos los ángeles, ¿sí? Entonces solamente a Dios. Entonces en ese sentido es superior. No me da tiempo de explicar. Incluso Salomón, ¿sabía que Salomón no fue el primogénito? Creo que era el número 10. Sí, no me acuerdo bien la historia, pero creo que era el número 10, de ella no le pertenecía, creo que le pertenecía a otro. No me acuerdo cuando pelean, que corren para el cuerno, él no le pertenecía a él, pero fue. Entonces no significa primogénito eso, sino el primero, podríamos decir, en esos derechos que tiene en cuanto a la herencia. Él es el primero, en la supremacía, en el rango, en el gobierno. Y si no me equivoco, tengamos un segundo, porque si los ángeles le tendrían que adorar, creo que son, a ver, el tiempo es el único que me impide explicar algo eterno, porque no es el tiempo que se acaba, pero es en Apocalipsis 5, escuche, voy a leer algunos textos de Apocalipsis capítulo 5 versículo 1, el 10 y el 11 y el 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono del libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que se pregonaba con gran voz, ¿quién es el digno de abrir el libro y desatar su sello? Escuchen, incluso Juan temblaba, no hay nadie, ¿y ahora qué hacemos? No hay ningún digno. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Y no has, fíjese lo que dice ahí, cantaban un cántico nuevo, digno eres de tomar el rollo, abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Versículo 9. Y no has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Versículo número 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ángeles, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos, escuche, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y versículo 14, escuche, y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lamentablemente, amado, el falso testigo de Jehová dice que la palabra no es proscuneo ahí, adorar. Dice que es reverencia. Reverencia es esto. Cuando yo a veces saludo algo con respeto a alguien, viene de una tradición japonesa o algo así. O sea, le hago una reverencia, un saludo. Pero acá significa proscuneo. Y los ángeles se postraron y adoraban, amados. ¿Por qué me sirve esto? Dirá usted. Amado, cuando usted entiende que Él está entronizado como Dios hombre, entiende, y Él es el único que puede interceder por usted, que no es un simple ángel, que no es nadie que vino y cumplió una misioncita y ya está, o que Él logró eso para estar ahí. No, Él ya era Dios, amado. Él vino a redimirnos de nuestros pecados y ahora está sentado como Dios hombre, y es el único que le puede perdonar los pecados. Todos le adoran, por eso es imposible decir que los ángeles son igual o son superiores, son iguales. No, amado, Él es el Hijo de Dios, que vino, se hizo un poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para que usted pueda tener perdón de sus pecados. El día de que usted se pare, nadie le va a poder juzgar ni nada, porque aquel que más es decir que el único que le podría juzgar es su abogado, el que está parado ahí. Y entonces aquel que el Padre envió, amados. Por eso que hablábamos en este sermón para culminar la exaltación de Cristo por encima de los ángeles. No hay nadie, amado. Incluso los ángeles son los que lo adoran a Él, que vamos a ver que son ministradores el domingo que viene. Y esto lo logró, amados, en esa encarnación que Él hizo, se cumplió en esa entronización que se esperaba en el Salmo 2.7, 2 Samuel 7.14, que iba a venir alguien y que está reinando, amado, ahora.
que Él ha resucitado de los muertos. Vamos a orar porque seguramente el tiempo se me ha acabado. Amado Padre, es imposible explicar, Señor, la eternidad en un tiempito tan corto, Señor. De verdad. Pido que sea usted, Señor, que le esté mostrando a sus hijos, a sus hijas, Señor, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo acá, Señor, cuando Él fue exaltado, amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Fue en ese cambio, vamos a decir, de estado, en el sentido de su glorificación, cuando Él es glorificado como Dios hombre, Señor. Y ahora sí, que ha sido exaltado Él y ha puesto en esa posición que tiene, ahora que nosotros podemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque ha logrado esa obra redentora por nosotros, Señor. Y es por medio de Él, Señor, que usted lo ha puesto ahora, Señor, y lo ha declarado, Señor, como su Hijo amado. A Él oíd. Y el Señor hoy dice que hoy es un tiempo de gracia, donde las personas pueden acercarse, el tiempo se ha cumplido, arrepentirse de sus pecados. Así, Señor, que le pido que sea usted el que le esté haciendo que vean las personas, puedan ver la belleza y la gloria de Jesucristo, Señor. Gracias, le pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.